Ahora estamos con la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25, 1 al 13. Os la leo rápidamente. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». En este sentido, vemos que la parábola encaja perfectamente con lo que hemos visto en la segunda parte de Mateo 24. Vimos que los primeros 35 versículos de Mateo 24 hablan sobre la destrucción del templo en el año 70. La segunda parte de Mateo 24, a partir del 36 en adelante, habla sobre la segunda venida. Y vemos que, a diferencia de la destrucción del templo en el año 70, no hay ninguna señal. Cristo no nos da, digamos, marcas, señales, símbolos de su segunda venida. Lo único que nos dice una y otra vez es: orad, velad, estad preparados. Por esta razón, el Señor utiliza aquí la imagen de las 10 vírgenes. De nuevo, esta es la segunda parábola de 4. En la última grabación estudiamos la primera parábola a finales de Mateo 24. Tenemos ahí 2 siervos, un siervo fiel y un siervo malévolo. Y ahora también aquí tenemos 2 grupos de personas en la segunda parábola. ¿Quiénes son? Tenemos por un lado las vírgenes prudentes. Ellas son, por así decirlo, las siervas fieles. Y luego en segundo lugar están las insensatas. Ellas son las siervas infieles. No debemos perdernos en los detalles de las parábolas. Quisiera leeros una palabra de advertencia de William Plummer, su excelente libro sobre la hermenéutica bíblica. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Dice Robert Plummer: no pretenda encontrar significado en todos los detalles. Yo he descargado sermones que han hablado sobre la falta de aceite, como la falta del Espíritu Santo. Estas cosas son lecturas alegóricas. Cristo, a través de la parábola, tiene una meta. La meta se entiende dentro del contexto. Y las 4 palabras tienen en común la descripción de los siervos del Señor. Y cómo Cristo quiere encontrar a sus siervos, sus esclavos, cuando Él regrese en gloria. Así que aquí vemos claramente que en la parábola el esposo que tarda en venir es el Señor Jesús. Pero las prudentes, ellas estaban siempre preparadas. Ellas orientaban sus vidas alrededor de esta esperanza venidera. Ellas confiaban en el regreso del esposo. Por tanto, siempre estaban preparadas. Incluso cuando iban a la cama, estaban dando prioridad a la promesa del Señor. Y esto es exactamente lo que tenemos que entender para nuestros días. Dentro de la iglesia visible hay siervos malos y hay siervos fieles. Los siervos malos son de su padre el diablo, no son de Cristo. Pueden decir Señor, Señor, como las insensatas aquí, pero Mateo 7:21 dice que en el día final muchos me dirán Señor, Señor. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esto es justamente lo que dice a las vírgenes insensatas.
no os conozco. Dicen Señor, Señor, pero no son mujeres regeneradas, no son del Señor. Las prudentes, sin embargo, dieron la prioridad a la palabra del Señor en sus vidas. Consiguientemente, cuando iban a acostarse, iban pensando en la promesa de su Salvador. Esto es lo que vemos hoy en la iglesia. Tenemos dentro de la iglesia visible estos dos grupos: ovejas, cabras, siervos fieles, siervos malos. Las ovejas viven a la luz de la palabra, las promesas de Dios, y esperan con gran gozo el regreso de Jesucristo. Las cabras no, tienen una especie de apariencia religiosa, un barniz evangélico, pero realmente no ha habido una operación de la gracia salvadora de Dios en sus corazones. Por tanto, las prudentes entrarán en el reino del Señor en el día final porque realmente habían nacido de nuevo. Y sus acciones demuestran que eran mujeres genuinamente nacidas de nuevo, regeneradas por el poder del Señor. Las prudentes dieron la prioridad a Cristo. Las insensatas no. Ellas simplemente reconocían al esposo, al Señor Jesús, en momentos dados de sus vidas, pero Él no era el eje, no era el motor, no era el todo de aquellas mujeres. Por tanto, no son conocidas por Dios, son rechazadas. Y como vemos en la parábola anterior, ¿qué pasa con los siervos infieles? Pues dice el texto ahí, Mateo 24, versículo 51, irán con los hipócritas, donde habrá lloro y crujir de dientes. De nuevo, la imagen es sencilla. No debemos perdernos en los detalles, pensando de nuevo en la advertencia de Robert Plummer. Lo que tenemos en la parábola es, número 1, una amonestación a seguir velando, orando. La conclusión de la parábola, versículo 13, lo dice claramente: velad, 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 porque no sabéis la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de regresar. Así que ahí está la conclusión. Cristo nos habla sobre la importancia de estar velando. Y el segundo principio que podemos resaltar es que dentro de la iglesia visible hay dos categorías de personas: gente genuinamente nacida de nuevo, gente no nacida de nuevo. Y podemos ver la diferencia en la actitud de estos dos grupos hacia las promesas del Señor. En el caso de los siervos infieles, Cristo no es el fundamento de sus vidas. Su existencia no gira en torno al Señor, pero en las ovejas, en los siervos buenos, en las vírgenes prudentes, sí. Cristo es su tesoro, Cristo es su perla de gran precio, Cristo es su todo. Y por eso, cuando regrese Jesucristo, si Él encuentra a sus siervos acostados y dormidos, irán al cielo con Él, porque son de Él, tienen su sello, son de Cristo. Por tanto, lo que debemos hacer con esta parábola es examinarnos a nosotros mismos, preguntarnos si somos vírgenes prudentes o vírgenes insensatas. Esta ha sido entonces la segunda parábola, y Dios mediante en el siguiente vídeo explicaré, si el Señor quiere, la tercera parábola de esta serie, la parábola de los talentos. Y tiene muchísimo en común con lo que acabamos de comentar sobre las vírgenes y también con la parábola anterior del siervo fiel y del siervo malévolo malvado. Gracias por vuestra atención, os envío un abrazo en el amor del Señor, y si tenéis cualquier pregunta sobre la parábola de las vírgenes, podéis lanzármela por debajo del vídeo. Un abrazo en el amor de Cristo, y desde Almería acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.